Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Hola a todos, bienvenidos a La Semilla Podcast. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios, feliz por la oportunidad que Dios nos da para compartir la palabra de Dios a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a hablar de algunos términos, ¿no? que es muy importante saberlos para poder, por ese lado, tal vez estudiar más y estar más preparados, como decíamos los episodios pasados. Y antes de presentar los medios para identificar una secta o una falsa religión, que es igual, sepamos lo que significa las palabras secta y herejía. Son términos desconocidos para muchos cristianos. Claro, un poco complicados. Es complicado también y no saben distinguir, essas duas palavras. Ambas derivam del vocábulo griego airesis, que significa elección, partido, facción, división, opinión, escuela, corriente de pensamento, entre outros significados. La palabra herejía es una adaptación del término airesis. Al ser traducida al latín, airesis vino a ser secta. Entonces de ahí deriva esa palabra. Foi del latim que vino la palavra secta. Originalmente, esse término não tinha sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de secta, em Hechos 24:5, se podes ler, não foi em sentido despectivo. Hechos, capítulo 24, versículo 5. Hechos 24:5. No, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los líderes judíos veían a los cristianos como un grupo más, una facción dentro del judaísmo, porque a esa época era la religión predominante. Fue con el tiempo que airesis recibió connotación negativa. Es lo que vemos en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 9, y Gálatas 5:20. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 19, perdón. 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahí la palabra es disensiones. Gálatas 5, versículo 20. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí está. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, airesis vino a ser herejía, ¿no? ¿Qué significa? Partido, facción, división, disensiones, opinión y otros significados. Em términos teológicos, secta se refere a um grupo de pessoas. E herejía indica as
doctrinas antibíblicas profesadas por ese grupo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ese grupo es una secta. Ahora, lo que ellos enseñan son herejías. Por eso es bueno saber lo que es secta y saber lo que es herejías, ¿no? También los mormones. Ese grupo religioso es una secta. Aunque tenga un nombre parecido con un grupo evangélico, o que esté dentro de las estadísticas como cristiano, no es cristianismo, es sectarismo. Y lo que ellos enseñan es herejía. Porque herejía también puede ser un desvío de la verdad. Claro. No necesariamente en un grupo sectario, ¿no? No, es una enseñanza, una doctrina que están enseñando. Y basados en estos conceptos, en esta explicación, podemos decir que un cristiano inmaduro, recién nacido de nuevo, recién convertido, puede estar enseñando una herejía, sin siquiera hacer parte de una secta. Claro, porque ya hemos dicho, las sectas son los grupos y las herejías, las enseñanzas, pero también puede haber personas que enseñen herejías en cualquier otro lugar, incluso en una iglesia buena. Sí, dentro del cristianismo, ¿no? Claro. Siendo evangélico, puede enseñar herejía y nosotros no vamos a citar nombres por una cuestión de ética, pero sabemos que hay muchas personas, mucha gente, claro. Muchos líderes que enseñan herejías. Otras definiciones para secta. Un grupo de personas reunidas en torno de una interpretación errónea de la Biblia, hecha por una o más personas. Es una perversión, una distorsión del cristianismo bíblico o un rechazo de las enseñanzas históricas de la iglesia cristiana. Eso también son otras definiciones. Y hemos dicho que secta es un grupo de personas. Herejía son las enseñanzas defendidas por ese grupo o enseñadas por ese grupo. ¿Y qué significa doctrina? Es cualquier tipo de enseñanza o alguna enseñanza específica. Por ejemplo, la enseñanza sobre el comunismo, la doctrina del comunismo, ¿no? La doctrina del socialismo, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, cualquier enseñanza es una doctrina. Claro, entonces doctrina es cualquier enseñanza, se le Sí, puede decir. no significa necesariamente que sea bíblica, cristocéntrica. Porque en algunos medios cristianos dicen así, hay un día en la semana que el culto es de doctrina. Ajá, claro. Solo que esa doctrina viene con un peso, no es una enseñanza. Ahí más ellos colocan, tiene más peso sus costumbres. Claro. Para decir lo que puede, que no puede el cristiano. Ahí es culto de doctrina, pero ellos no saben que es una enseñanza. Doctrina es una enseñanza. Porque muchas veces nosotros decimos, las personas dicen, han sido doctrinados. Por ejemplo, las universidades. Claro. Ahí en las universidades hay profesores, hay maestros, que su función es doctrinar los universitarios. Y cuando ellos salen de la universidad, están ideológicamente capacitados. Claro, entonces, y doctrina, entonces, todo tipo de enseñanza, no necesariamente religioso, ¿no? Porque más que nada ahí es donde se utiliza más esa palabra. Esa palabra. O en ideologías más,
digamos, más representativas, cosas así, o peligrosas incluso. Se Uhum. usa mucho eso. Entonces, doctrina es todo tipo de enseñanza. Todo tipo de enseñança. E existem 3 formas de doutrinas: Ujú, doutrina de Deus, doutrina de los hombres e doutrina de demônios. ujú. Vamos ver a doutrina de Deus. Temos alguns textos aqui. Vamos a ler Hechos 13, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ujú. E Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aí. Ujú. E Tito, capítulo 2, versículo 10. Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ujú. Esses textos estão falando, se refere a las enseñanzas bíblicas, Ujú. a las enseñanzas de la palabra de Deus. Agora vamos ver doutrina de hombres. Mateus 15, versículo 9 e Colossenses 2, 22. Mateus capítulo 15, versículo 9. Ujú. Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aí, incluso, ou se refere aí mandamentos de homens, las costumbres. Não pode Ujú. esto, não pode aquello. Claro, lo que hacían los fariseos, saduceos, Exatamente, los rabinos de ese tiempo que sim, enseñaban puras doctrinas exatamente. de Por hombres. isso Jesus está falando, é Ujú. uma referência a eles mesmos. Ujú. Pero também nós só temos os rabinos Actuales, ajá, actuales, que os también. fariseus actuales, não? Ujú. Que enseñan tradiciones, ¿no? En vez de la palabra Tradições, de Dios. costumbres. Ujú. Colossenses 2, 22. Ya, Colosenses 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ujú. É muito sério isso. Doutrina de demônios, 1 de Timoteo 4:1. En 1 Timoteo 4:1. Uhum. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está se referindo a estas pessoas que vão de porta em porta ou em algumas reuniões e ensinam coisas que contradizem a palavra de Deus. Ujú, São doutrinas de demônios. O que habla em suas bocas são espíritos, como Pablo está dizendo aqui, ó. ujú, E muitos se apartado de la fé, han dejado el cristianismo para seguir las doutrinas de demônios. ujú. Nós devemos ter muito cuidado a quem escutamos. Claro, y saber identificar también, ¿no? Cuando uno aprende bien la doctrina de Dios, que es las enseñanzas bíblicas, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Si estás bien enterado. Cuáles son doctrinas de hombres, que son tradiciones que no están en la Biblia, y doctrinas de demonios, ¿no? Que son enseñanzas contrarias, ¿no? Que van directamente contra las enseñanzas Hum. bíblicas. Ujú, La primera es buena, claro, las 2 últimas dañinas, dañino. peligrosísimas. Ujú, Es preciso distinguir la primera de las 2 últimas. E é isso que muitas pessoas não sabem hacer. Caso contrário, os daños podem ser fatais. ujú, Como he hablado antes, muitas pessoas se han apartado para seguir a las doutrinas de demônios. Os que estão aí bajo las doutrinas de homens, esta permanece, não? ujú. Permanece aí dentro, sofrendo, pero permanece. Pero quando escute a doutrina de demônios, isso é Ya se terrível. apartan. Ujú, Só que, aunque dentro de uma congregação haya doutrinas de homens,
a pessoa não pode ser edificada. Claro, ese es el problema, ¿no? A veces con las tradiciones o con costumbres que se les imponen, las personas andan más atormentadas, ¿no? En su día a día. Ese es el problema. Ese es el Verdade. problema, de que no hay paz en São ellos. cautivas, Ujú, não? El miedo les domina. claro, a pesar de que puede ser que sí hayan aceptado a Cristo, ¿no? Sim, Todavía, pero siguen ahí encadenados con sim, esas debaixo tradiciones. de yugo, não? Ujú, É todavía. lamentável que haya líderes que se preocupem mais com a aparência externa do que com Ujú, a vida espiritual de sua congregação. congregación, Muy bien, el contraste entre la verdad y la mentira es más nítido que el contraste entre la verdad y la falsedad. ujú, Religiones y sectas paganas pueden ser analizadas fácilmente, ujú, pero si la persona ha sido enseñada, doctrinada bíblicamente. claro. Si no, no. Ujú, Una religión o una secta que se presente como cristiana pero tiene doutrinas contrárias às escrituras, merecem toda a nossa atenção. Testigo de Jeová, mormones, adventistas, e muitas outras estão dentro de lo que se se les diz llama cristianismo, cristiano. pero Ujú, quando nós outros analisamos estas sectas, não há nada de cristianismo. claro. Entonces, a veces podrían decir, ¿no? Que nosotros estamos acusando a esas personas, Não é acusar. pero sí, pero yo la verdad invito, ¿no? A todos los que nos escuchan a que vayan, aunque sea, vayan y escuchen, porque a veces cuando vienen a puerta por puerta, les tocan, los invitan a la iglesia, hablan de Jesús, ¿no? Pero cuando entras a la iglesia, no, nunca hablan de Jesús, ¿no? O sea, Não. solamente mencionan a Jesús, ¿no? Y para ellos ha sido una persona buena o un profeta o algo así. Pero todo se basa en otras enseñanzas muy diferentes a la Biblia incluso. Por isso, devemos conhecer os médios adequados para se identificar uma secta. Ujú, Senão, não vamos poder, identificar e também, eh, evangelizar essas pessoas que estão dentro da secta, claro, porque elas estão perdidas. claro, igual que cualquiera que no tiene a Cristo están perdidas. Y Os que estão perdão, os que estão dentro das sectas e os ateus, pues van a hacer lo mismo, ¿no? é o mesmo. Incluso yo pienso que hasta los ateos podrían ser más asequibles a enseñarle la palabra y que entiendan, ¿no? Que la palabra que las personas que están a veces en algunas sectas, ¿no? Porque están tan arraigadas y ellos están incluso engañadas, pensando que ya están viviendo la verdad, ¿no? Uhum. Ujú, ese es el problema. Também outro término que nós outros devemos conhecer é a apologética. Que é a apologética? Ujú, Porque muito se habla de la apologética e às vezes no não se sabemos qué es, ¿no? uhum. Ujú, A palavra apologética vem del grego apologia. ujú, Temos apologia a muitas coisas, não? ujú. Não é a apologética não se refere solamente à la palavra de Deus. Claro, es Qualquer una coisa que tu defendas, tu está sendo um apologeta. apologética. Ajá. Incluso muchas veces se les denuncia a personas por hacer apología al terrorismo, dicen, Al ¿no? crime. Al crimen, a muchas otras cosas Sim, malas, ¿no? sim. Eso es, ¿no? Defienden esas cosas. Então, apologética vem del grego apologia, que significa defesa verbal, defesa legal ou exponer os argumentos a favor de algo. Ujú, E o Novo Testamento se lá traduz defesa ou vindicação. Também outra definição de apologética é: la apologética é la acción de convencer a las personas
que cambie sus próprios pontos de vista. Ujú, Es o que nosotros estamos haciendo aquí. claro. Enseñando aquí la verdad, hacemos apologías, traemos argumentos a favor de la Biblia, ¿no? Uhum. Entonces, la apologética es la acción de convencer a las personas que cambien sus propios puntos de vista. Ujú, Pero, lamentavelmente, muitas pessoas hacen apología ujú, para el mal, para cosas malas. Ujú, ¿no? Pero nosotros hoy, aquí, estes episódios se tratam de apología, sí. ujú, São programas de caráter apologético, ou seja, que estamos fazendo uma defensa. ujú, Estamos, lutando para que as pessoas que nos escutem cambiem seus ujú, pontos de vista, não? Si que está dentro de uma secta. claro. Estamos haciendo en ese sentido apología, ¿no? Apologia, Apología, apologia. tratando de convencer a la gente, Sim, convencer, não? persuadirlos. É nossa labor como servos de Deus, não? Ujú, Isso não é que nós outros, queremos fazer por fazer, pero somos chamados a claro. isso. Por isso hemos sido chamados, não? Para isso hemos sido chamados. Ujú, A ser apologia, a ser que as pessoas possam compreender o mensagem do evangelho. claro. Por lo tanto, a apologética cristiana é essa rama do cristianismo que trata de responder qualquer crítica que se opõe ou questiona a revelação de Deus em la persona de Cristo e sua palavra. Ujú, Então, nosotros aqui estamos fazendo apologia cristiana. Estamos las defendendo, enseñanzas. estamos lutando para que as pessoas conozcam a Cristo e Ujú, conozcam a Deus através de sua palavra. Essa é nossa labor. esa es nuestra labor. O sea, todo lo que hacemos es eso nada más, ¿no? Queremos que, de acuerdo a los argumentos que tenemos, a la Biblia, que ahí está todo lo que estamos enseñando, puedan cada uno evaluar, ¿no? Dónde están parados, ¿no? Si están en un buen lugar, en una buena iglesia, o tal vez están en una secta y no sabían, Uhum, o tal vez ni siquiera creen en Dios. Entonces, todo eso queremos nosotros tratar aquí para poderlos animar a que busquen a Cristo. uhum. Ujú, esa es la idea. Ayer mesmo uma pessoa me perguntou quem eram ou quem são os mormones, porque uma pessoa que ela tem uma relação cercana está dentro. Ujú, E eu lhe expliquei. Então, não sabem, muitas pessoas não sabem. E claro, tampouco sabem ou podem ajudar. claro, no pueden ayudar a nadie. El problema es que eso pasa, ¿no? En la sociedad, ¿no? Muchas veces nos codeamos con mucha gente de muchas religiones, enseñanzas y todo ello, pero la gente misma a todos los pone dentro de un solo grupo, ¿no? Ellos Uhum, son yo veo eso, ¿no? Que califican como los católicos y los no católicos, son uhum, todos los demás que piensan que enseñan cosas parecidas, pero ahí hay una diferencia muy grande. profundamente. Ujú. Ese es el problema, por eso no se puede ayudar o no pueden ayudar a los que están dentro de esos Uhum. grupos. Vamos, ver algumas citas bíblicas. Hechos 22:1. Ya. Hechos 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Ujú, Defensa, aí ujú. é apologia, Apología. apologia. Vamos a ver Filipenses 1:7. Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ujú, Aí está. Então, há vários textos bíblicos que não vamos a ler, pero sim, los vou a citar. 1 de Coríntios 9:3, 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 5, 2 de Timoteu 4:16 e 1 de Pedro 3:15. mm, São
versículos que muestran que estamos haciendo una defensa, cuando predicamos el evangelio, cuando estamos evangelizando, y a través de este medio, nosotros estamos haciendo una defensa, estamos haciendo una apología. Una apología. Entonces, esa última parte, queremos recalcar aquí que no es una cuestión de que somos mejores, no. Es nuestra labor luchar para que las personas comprendan el mensaje del evangelio y que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Claro, ese es el motivo, ¿no? El objetivo de todo lo que hacemos. Sí. Ujú. Entonces, hemos visto ahora algunos ejemplos o algunas definiciones de términos que a veces son un poco complicados o los vemos como muy extraños, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cuál es el significado de cada una de estas palabras o definiciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir? Para poder defender también, ¿no? Para poder saber si alguien se está haciendo apología, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? O o cuando escuchamos alguna doctrina que ya hemos visto que son enseñanzas, vamos a identificar, ¿no? Si son doctrinas de Dios, de hombres o doctrinas de demonios. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Saber identificar o diferenciar ese tipo de términos. Entonces, hasta aquí llegamos en este episodio, en este programa, y esperamos que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. También les pedimos que nos sigan, se suscriban, comenten, ¿no? Ya hemos visto que hay personas que han estado comentando cosas y tienen algunas preguntas también quisiéramos que nos hagan. Entonces aquí, en la medida de lo posible, vamos a estar resolviendo tal vez algunas dudas, ¿no? Vamos a ver en qué momento vamos a organizarnos, cómo podemos responder también cada una de las dudas que tengan. Entonces nos vemos la siguiente semana. Esperamos que tengan una semana bendecida y que compartan esto con todo el que lo necesite.